abriéndole puertas a nuestro maestro para que él pueda seguir enseñando, Padre, todo lo que tú le has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí. Ustedes ya expusieron su mito. ¿A alguien le interesa trabajar su mito hoy? Yo lo expuse ya. ¿Y usted, Paula? No he expuesto. ¿Ni se preparó? Realmente no me preparé para hoy. Está casi presente. Ay, no. Bien, estamos a la ley de una clase. El tiempo pasa rápido, señor. Estoy buscando el material, contenido para el día de hoy, para que arranquemos. Estamos cerca. Recuerden que es mucho material, mucho contenido. Aquí está. ¿Qué dice el tema? Evidencia arqueológica de la Biblia. Correcto. Profe, una pregunta y excúseme. Antes de usted seguir, yo estaba revisando estas diapositivas y usted nada más mandó hasta el 99. ¿Fue a propósito? Sí, porque yo estaba revisando y leyendo todo. Claro. Ok. Por ejemplo, ya yo la envío reestructurada y ampliada la próxima semana. Todavía lo que usted va a ver hoy se limita a la clase de hoy, vale la redundancia. Yo preparo un material especial para la última clase. Ok, excelente. Entonces la vamos ampliando, la vamos condensando, compactando y se las voy enviando y compartiendo a ustedes. Es decir, que todavía la plantilla, yo la envío hoy, no estaría completa. Tendría que enviar otra más la próxima semana. ¿Se da cuenta? Okay. Porque yo la voy renovando toda la semana, ampliando, mejorando, revisando. Excelente. Cuando la arqueología se encuentra con la Biblia, un tema muy interesante. Ya vieron el primer tema que usted estuvo compartiendo con nosotros, hermana Paula. Y en este caso tenemos una de las primeras pruebas arqueológicas. Y es la posible, siempre hay que decir la posible, porque a veces es conjetura de la misma arqueología y ciencias afines. Solo hablamos en las primeras clases, ¿verdad? Tanto la clasificación de la arqueología como ciencias afines, ciencias hermanas, de las que se surte o se auxilia la arqueología propiamente dicha. Recuerda que la arqueología comenzó siendo una subárea de otra ciencia. Luego, ¿verdad? Luego se independiza y es relativamente nueva como ciencia independiente. Todo esto es importante, hermano, porque hablamos mucho de arqueología y usted escucha gente que porque tiene un instituto ya es el que más sabe. Leyó la parte arqueología en un diccionario bíblico, googleó 2 o 3 cositas y ya el tipo es un especialista en arqueología bíblica. Se cree. Muy lamentable. Es igual que usted escucha en las iglesias 55,000 malas interpretaciones y dicen, ese pasaje que es el exégesis. El primero que interpreta malo dice que recomendando hacer el exégesis al texto. Una persona que ni sabe cuáles son los pasos y cómo se hace un exégesis, ni idea tiene de qué son los distintos métodos en un exégesis. Y entonces, yo hago una pregunta. ¿Quién está educando al pueblo? Entonces, aquí tenemos una probabilidad, es el término correcto. Algunos son exactos, que las pruebas son sumamente convincentes. En el caso de la muralla de Nehemías, es una conjetura. A veces se toma como un marco de referencia. Es bueno que sepan esto. En arqueología bíblica, muchas veces ustedes escuchan decir, se encontró tal cosa, y no es cierto. Es que eso pertenece, o pudo haber pertenecido a la misma época. Lo van a ver el día de hoy. Aquí hay material para eso. Entonces, esta información, este hallazgo, arroja luz a lo que usted está buscando, o quiere buscar, o quiere demostrar.
Yo quiero demostrar que el relato de Nehemías y la construcción de los muros de Jerusalén es una historia real y por lo tanto convincente. Entonces, yo hago una investigación exhaustiva y esta gente me está diciendo a mí que encontraron estos muros. Eso no son los de Nehemías. A veces el arqueólogo o el periodista está dando la información, ¿verdad? O sea, bueno, ustedes saben el tema de los periodistas, ustedes saben lo que hay. Si aquí hay uno, con todo el respeto que se merece, y si es realista, sabe que estamos diciendo la verdad. El periodista, no todos cuentan las cosas como son. Y hay técnicas, yo sé que son técnicas, que le enseñan en esa profesión, de que tienen que hacerla sensacionalista para vender. Oye, una noticia sensacionalista. Eso se ha metido en las iglesias. Y eso nos está afectando. Porque hoy en día el 77-78% de los mensajes son sensacionalistas. Y estoy dando una estadística conservadora. Conservadora. Yo creo que más. Mensaje sensacionalista. Recuerda que tenemos un tema, vamos a trabajar las 2 semanas, es hallazgos arqueológicos importantes o los más importantes, por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Cuando viene a ver la suya, usted diría, ahí faltó tal cosa, pero es desde nuestra perspectiva. Y se van a dar cuenta por qué, porque voy a explicarlo. Si no es que lo tengo aquí y para mí son lo más importantes, es por qué. Desde mi óptica y perspectiva, son los hallazgos más importantes. ¿Cuáles luces arrojan? En materia apologética, ¿qué tanto aporta? Entre otras. Aquí vamos a comenzar también con uno de los hallazgos más trascendentales. Dije que vamos a explicar por qué. Es cómo Ezequías construyó un sofisticado canal de agua, ¿verdad? Y aquí está diciendo que hace de esto más de 2.700 años. Y los arqueólogos han descubierto por debajo del templo, hoy en día, una mezquita, ¿verdad? La cúpula de la roca del islamismo, donde antes se cree que estaba el templo de Salomón. Hay hoy en día una mezquita o la sede del islamismo. Una sede, o no es la principal, del islamismo. Bien. Estamos hablando también, se conoce como el túnel de Ezequías. Hermanos, uno de los más grandes reformadores dentro de lo que fueron los reyes de Judá, después de la división del reino, con monarquía dividida, fue el rey Ezequías. Uno de los personajes más conocidos y destacados fue el rey Ezequías. Si empezamos a contar todo lo que la Biblia habla de él, todo lo que hemos escuchado, los mensajes que hemos escuchado de este personaje, ya usted y yo vamos a entender por qué el hallazgo es tan importante. Número 1, este hallazgo o estos hallazgos, porque son varias cosas, demuestran la veracidad del relato. 2, que el personaje existió. 3, que su reino es real, que las cosas que se cuentan de él son verdaderas. 4, que las dimensiones en materia de política, hablo en materia de construcción, a lo que nosotros llamamos obras públicas, y así por el estilo. Asistencia social, asistencia vial. Bueno, en este caso tenemos diferentes ministerios. Y en esos ministerios estaríamos diciendo que en esta época el trabajo que hace la CAS y otros organismos, ¿verdad? Otras instituciones, Ezequías hizo estos grandes trabajos, estas grandes empresas cotaleras. Hermano, no era fácil. No era fácil. Llevarle agua a la capital del reino, que con los años se llegó a llamar Jerusalén. Qué bueno que sepan esto, lo he dicho en otras ocasiones.
Aunque ustedes vean que la Biblia por donde quiera dice Jerusalén, eso es prolexis. El término Jerusalén es relativamente nuevo. Nuevo. No se llamaba Jerusalén. Lo que pasa es que para que no se vea, no se note a un David dictador poniéndole su nombre a la ciudad, ni se vea que seguía llamándose por un gran sector con los nombres cananeos que existían, clásicos, ¿verdad? Las traducciones tempranas empezaron a colocar Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cómo se llama en la actualidad? Esa sección. Pero eso es prolexis. Lo mismo sucede, lo que más hay ejemplo, señores, lo que más podemos dar es ejemplo de otros términos que no existían. No existían. Es más, datos que no existían y están en una época totalmente ajena. Sí, la Biblia está llena de este tipo de cosas. ¿Qué busca un nieto de Aarón a final de los jueces? Pues entonces era primo de Matusalén, mínimo. ¿Cuántos años tenía Fines? Fines es el protagonista, mi gente, de la matanza de Valpeor. No sé cuántos recuerdan el consejo que dio Balaán. Y Fines es que rescata la situación, el héroe de este relato de números 24 y 25 respectivamente. Entonces, el protagonista del número 25, vamos a ubicarnos ahí, si mal no recuerdo, seguía vivo al final de la historia de los jueces, que oscila entre 350 y 400 años, solamente el contexto histórico que abarca todo el libro de los jueces. ¿Cuánto fue que vivió Fines? Que estaba vivo, conoció a Moisés. Conoció a Moisés y conoció a los 14 jueces, porque había 14 jueces. En el libro 12, más Samuel, más Elí y Samuel, 14. Póngale 12, descarte Elí a Samuel. Conoció a los 12 jueces. Fue contemporáneo de Ru. Conoció a Ru. Entonces, ¿de qué edad murió Fines? Hago yo la pregunta. Eso es para que tengan una idea. Porque hay libros, unos más que otros, totalmente anacrónicos. Libros totalmente anacrónicos. Llenos de anacronismos. Y el libro de los jueces y el de Jeremías son los papás en ese sentido. Los dos libros que más nos pueden confundir en cronología bíblica, en materia de tiempo y contexto histórico, son Jeremías y el libro de los jueces. Usted me pregunta, yo no sé decirle cuál es peor en ese sentido. ¿Cuál de los dos gana? Sin mentirle. Porque los dos están sumamente desorganizados y desordenados. No están escritos sistemáticamente y cronológicamente. Sepan eso, porque cuando ustedes creen y estudian y dicen, esta historia de jueces, por el orden del capítulo, llévese de eso, fue anterior a aquello. Hermano, había jueces que gobernaban de manera simultánea. De manera simultánea. Ningún juez gobernó todo Israel. Oigan esto, nos han engañado hasta ahora. Ninguno de los jueces gobernó, claro, hasta llegar a Samuel, porque ni siquiera Elí, que mucho decir. Yo responsablemente lo digo. Ninguno de los jueces gobernó todo Israel, entre comillas, porque Israel no existía. Ya Israel prácticamente no existía. Te dirá, bueno, no, todavía no se había dado el exilio. Es cierto. Eso es cierto. Pero no estaba constituido. No tenía la forma con la que se le da después del establecimiento de la monarquía. Ahí podemos hablar del reino de Israel. Antes de ahí no existía. Y el texto lo dice. Todo el mundo hacía lo que le parecía. Lo dice como 2 o 3 veces. Inclusive en el 21 cierra diciendo eso. Aunque está al principio. Cuando digo cierra, me refiero al capítulo, que es el 21, es el último. No el último versículo, sino el último capítulo. Cierra diciendo, todo el mundo hacía lo que le parecía en este tiempo, porque no había rey en Israel.
A eso yo me refiero, mi gente. Por ahí es que yo me voy. Para que no nos perdamos. ¿Me siguen? ¿Alguien me dice amén? ¿O estoy hablando solo aquí? Sí, sí, amén. Jeremías, maestro, yo, las veces que yo lo he leído, me deja siempre desconcertado. Yo no, como usted dice. Ministro, mire que él es Jeremías y no conoce esto, se volvió loco. Loco que. Yo sabía que había algún problema porque yo nunca he dado con la ¿Usted cronología. se acuerda el rey Econías? Econías. Sí. Econías, en los primeros 22 capítulos, aparece muerto. Y al final aparece vivo. ¿Qué pasó? ¿Revivió? Es un problema. No, ministro, lo que pasa es que la mención de Jeconías en los últimos capítulos es una recapitulación. Pertenece a un contexto histórico anterior a su muerte, por lógica. Por lógica, se cae de la mano. Pasó lo mismo con la primera edición de Vargas Llosa. No sé cuántos recuerdan. 100 años de soledad. De Gabriel García Márquez. Corrijo. ¿Lo recuerdan? Sí, yo escuché algo de Gabriel García Márquez de eso. Correcto. Él solicita a alguien que haga una crítica acerca del libro. Y cuenta la anécdota que un joven se levantó, lo trajo al país cuando dirigía la revista Ahora, el profesor Juan Bosch. ¿Le suena Juan Bosch? Sí. En la, Claro rueda, que sí. en la rueda de prensa, un joven atrás dice, aparece un personaje que usted lo mata al principio y al final aparece vivo. Él se sorprendió y dijo, yo creía que nadie había notado eso. ¿Saben quién era ese joven? Leonel Fernández. Oh. Entonces eso me recuerda al libro de Jeremías. Jeremías mata un personaje y lo revive al final. Explíqueme eso. Y entonces. Y entonces que como Jeremías vio varios reyes también, eso trae como un poco de confusión también. Pero varios no, ministro. La descendencia completa, porque él estuvo antes de Josías y arranca con Josías, era asesor de Josías y consejero real. Vaya escuchando. Y luego se tira a toda la descendencia, a todos los hijos, el gobierno de todos los hijos de Josías y hasta el tío, que fue Matanías, luego llamado Sedequías. ¿Te suena? Matanías. Sí, sí. También llamado Sedequías. Sí, lo he escuchado, sí. Nehemías se tiró hasta al gobernador que nombró, ya no había rey. Nabucodonosor nombró un gobernador, que era Gedalías. ¿Te suena Gedalías? Sí, claro que Sí. sí. Gedalías fue el último que gobernó Judá y no era rey, era gobernador, instituido Yo creía por que era Nabucodonosor. hembra. No, Gedalías era un hombre. Oh. Conozco Gedalías y son varones, en Higüey, por cierto, de nombre. Bien. Entonces, difícilmente, hermana, en ese tiempo, Nabucodonosor, un imperio, un líder imperial, nombra a una mujer. Muy difícil. Yo no he visto ese caso. Eso se dio ya para el tiempo de los Ptolomeos, ¿verdad? Con Alejandra, se dio con Cleopatra y así respectivamente. Pero eso ya fue para los 400 años de silencio profético. Que después de Nabucodonosor, el maestro, hubo un desorden también en Babilonia, feísimo. Exacto. Bien, seguimos, hermanos. Aquí está el estanque y el acueducto. Dele aquí, Isabel, por favor. Oiga, un estanque y un acueducto construyó Ezequías y esto ya se encontró. Hay pruebas arqueológicas bastante. Por eso le dediqué varias plantillas a este hallazgo. Ellos hay un video, sí, en YouTube acerca de eso. Elimine el ello que no va. Hay. Oh, ay, perdón. Sí. Gracias. Para eso estamos. Dele, Isabel. Sí, dice el estanque del acueducto. Ezequías hizo construir un largo acueducto entre la fuente de Gijón
y el estanque de Siloé, que aún existe en la actualidad. Con estas obras, Jerusalén tuvo abastecimiento de agua dentro de sus murallas. Esta maravilla de ingeniería fue confirmada con el descubrimiento del mismo túnel, abierto a través de 553 metros de roca. Casi nada, ministro. Eso fue para llevarle agua a lo que hoy llamamos Jerusalén. Ya hice la salvedad del lugar, para no llover sobre mojado. Bien, otro hallazgo importantísimo. Es posible que aunque lo encontrará en Capernaum, eso no significa que exactamente y precisamente esta fue donde Jesús leyó o donde Jesús asistió, porque se construyeron sinagogas en años posteriores e incluso siglos posteriores. Hay hallazgos de sinagogas del siglo IV después de Cristo, muy bien conservadas, y ya entonces me quieren vender que son de la época de Cristo. No, simplemente son prototipos. Yo digiero cualquier información, pero no que me mientan y me digan que exactamente es de la época de Cristo. Ahora que me digan, se encontró, bien, lo dijeron, en Capernaum, ok, bien. Es del siglo IV después de Cristo, muy bien. Esto es un prototipo, posiblemente así eran, o en esta línea, en esta secuencia, esas cosas yo las puedo decir. Pero no que esta que ustedes ven aquí en pantalla. Hermano, está muy bien conservada. Eso está nítido. Esa era la sinagoga a la que asistió Jesús. Precisamente esa. Eso ya me llama la atención. ¿Qué les parece? ¿Opiniones? O sea que eso, hay duda de que sea cierto, de que pudiera ser la sinagoga donde Jesús. Lo que hay duda es de que sea esa a la que asistió Jesús, precisamente. Está muy bien remodelada. Aquí se le han hecho una remodelación, More. Y también la coincidencia del lugar, porque hay que ver. No remodelación, sierva, es que es 500 años después de Cristo, casi 20 o 400. Eso no hay que remodelarlo. Remodelación pedía si fuera 500 años más vieja o 400 años anterior. Dígame, Isabel. Digo que también hay que ver, porque usted sabe que los mapas, como usted ha dicho, cambian. A veces se atribuyen lugares a sitios que no son. O sea, se dice Capernaum, pero estamos datando Capernaum quizá de siglos posteriores y no del tiempo de Cristo. No sé si me doy Sí, pero clarísimo, ministro. Entonces ese es otro problemita. Eso se parece un chismaestro al lío que hay con el asunto del supuesto tercer templo, que no se sabe por cuánto templo vamos, porque en Egipto habían templos de los judíos, en Samaria hicieron uno, vamos por par ya, y hay gente profetizando el tercer templo, pero vamos a dejarlo ahí. Eso es así. Vamos con la siguiente plantilla. Un colaborador aquí. Yo, maestro. Los expertos consideran que podría ser la casa donde Jesús pasó su infancia. La estructura que se apoyó en una cueva natural tenía varias dependencias, una escalera excavada en la roca e incluso una azotea. Y él estudió de su excelente artesanía interior, sugiere que tuvo que ser obra de un hombre docto en estas labores, como José, según las investigaciones. Amén. Amén, muchas gracias, licenciado. Entonces, hermanos, ¿por qué este hallazgo? Vamos a detenernos aquí.
¿Dónde está la importancia de este hallazgo? ¿Quién me dice? No hay que dar muchos detalles. Ustedes saben muy bien que si se trata de Jesús, es importante. ¿Qué me dice? Yo, en mi opinión, es que eso es una buena base para nosotros entender acerca de los comienzos. ¿Y qué yo dije, siervo? ¿Usted cree realmente que esta era la casa donde vivió Jesús? ¿Qué yo dije casi ahora? Vamos a ver. Si usted retiene lo que yo acabo La niñez de Jesús. Bueno, honores, no. Bueno, si me permiten. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es un poco dudoso porque entiendo que no hay suficiente evidencia para acreditar que esa fuera la casa donde Jesús pasó su infancia. Pero como Sí. dije, escúchame que te interrumpa, Jonathan. Pero qué buen hallazgo. Claro No que tiene sí. que ser la casa del maestro, ¿verdad? Ojalá que sí. Oye mi expresión, ojalá que sí. Pero me da una idea de cómo pudo haber vivido Jesús. Porque la gente está mal, la gente ha hecho una doctrina, Isabel, con el versículo cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene de recortar su cabeza. La gente Sí. cree que Jesús, y te ve en la película, porque es por lo que yo veo en la película y por ese versículo. Oye, este asunto, Jonathan, por la película, muñequito, lo que yo he escuchado, los mensajes y este versículo malinterpretado. Ya nos han vendido a un Jesús que vivía como el vagabundo, no, como el vagabundo, lo indigente, que donde aparecía, le cogía la noche. Exactamente, ahí hacía su casita. Y no, el texto es claro, hermano. E incluso se cree, oye, Jonathan, no sé si tú lo has revisado, ¿se acuerdan el lugar donde llevaron a los paralíticos que rompieron el techo? Sí. Sí. Se cree, dije se cree, ¿verdad? Hay expertos que lo aseveran, que ahí vivía Jesús. Esa casa la pagaba Jesús. Eso no era visita ahí. Observe que el contexto por ninguna parte dice, Jesús estaba en la casa de Guillermo. No. Habla claramente de Jesús en la casa. Como que Jesús está en su casa. Él estaba itinerante, fue a reposar, a descansar, lógico, que ya hizo unas misiones, iba a su casa. Eso es normal, cualquier misionero todavía hoy se va de misiones y algún día tiene que volver a su casa, aunque pase meses de misiones, tiene que regresar a su casa. Empezó entonces las voces a regarse y llegó el hombre está en su casa, el corredero. Y también, maestro, según dicen, un carpintero en ese tiempo era una profesión buena, o sea que tenía un manejo bien. Carpintero no le hace justicia realmente, ministro, porque era un artista. El carpintero de esa época era un artista y trabajaba diferentes materiales. Okay. Es como hoy en día como un terminador, el que trabaja las terminaciones de una casa. Profe, o un ebanista prácticamente también. Era parte en madera preciosa. Eso era parte, porque no solamente, si usted es un ebanista, eso es un área específica. Pero Jesús sabía de artesanía, ministro, escultor, ebanistería, terminaciones de todo tipo en un hogar. Era completo, ministro, completo. Alfarería, sí. El griego para carpintero, según la cultura judía, en este caso no hebrea, a veces confundimos cultura judía con hebrea. La cultura judía y el orientalismo de la época indican que el famoso mal llamado carpintero ejercía unas funciones de artista, unas dimensiones muy grandes. No solamente era carpintería, no era clavar mesita y arreglar sillas. Dígame, Lucía. Ok, no, que para mí, a mi entender, Jesús, junto de su familia,
de su madre María y quien era su padre José. Entiendo que tenían una casa donde vivir, porque también ellos no iban a vivir en el aire. Sierva, que no nos han vendido lo que no es. Ahora, el texto indica de manera implícita que José desaparece temprano. Parece que muere. Eso es lo que el texto, porque José desaparece de escena. Ya un Jesús adulto, yo no vemos a José por ninguna parte. No sé si que calla, en los evangelios callan, o eso es lo que indica. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que saben de cultura judía y orientalismo, dicen que a José le iba muy bien porque el oficio era rentable. Sí, y nos venden a un José que pasaba hambre, que Jesús tenía que hacer algo, ayudarlo, para que entre los dos, vendiendo sillitas y cosas, pudieran subsistir. No. Eso era un oficio rentable que dejaba dinero. O sea, ellos no le iba mal, ellos no estaban mal. Profe, Diga. disculpe. Okay. ¿Cómo a Jesús le va a ir mal si era una persona que donde quiera que iba, mandaba bendiciones, siempre andaba con producción o producto, como dicen? Donde quiera él dejaba. Porque hay una teología de la pobreza y nos venden un Jesús pobrecito. Quieren poner demasiado humilde un y muy Jesús pobre, mendigo. Mendigo. Pero usted no quiera saber, ministro. ¿Por qué usted cree que Jesús le dice? Porque mismo Jesús dijo, chequen a ver si los recursos nos alcanzan para alimentar a toda esta gente. Y había 5,000 personas y en otra había 4,000. ¿Usted cree que si no había dinero, Jesús va a decir, denle de comer? Ministro, hoy en día, que usted haga una actividad, una boda, de 4,000 y 5,000 invitados. ¿Cuánto usted cree que se va, ministro? Pero en la mía yo invité, creo que 40 gente, 50 por ahí. No sé, no recuerdo bien. Y gastamos 200,000 pesos, mal contado. Oiga, ¿cuántas personas, ministro? Entre 40 o 50 personas, mal contado. Imagínese que usted invite 5,000 personas a comer. ¿A cómo le va a salir el buffet a usted, ministro, más o menos? sin contar los muchachitos. Y no, que no se contaron las mujeres. Si usted mete a las mujeres y a los niños y a los ancianos, que eran más, ahí había, yo lo digo. Y qué bueno que quizás 10,000 o quién sabe. No, 15,000. El cálculo da 15 por donde quiera. Porque Okay. el dato matemático se triplica, hermano. Y si había 5,000 por 3, ¿cuántos son? Sierva, ¿cuántos son? Sí, 15. Es igual que claro, Israel. Israel salieron mal contados $500,000. Más de $500,000, 600,000. Aunque hay una cifra extra. Pero redondeo en 600,000. ¿Cuánto dicen los expertos que salieron de Egipto? Con las mujeres, ancianos y niños. Entre 2 a 3 millones de personas. Y el dato dice 600,000 hombres. Es decir, que el milagro fue más grande, hermana, porque ahí no comieron 5,000. Ahí comieron 15,000 personas. Y dice Calderón, cuidado si 20,000. Estoy citando nombres. Wilfredo Calderón en su libro Panorama Histórico y Geográfico de la Biblia, que lo envía por este grupo, por cierto. Él y explica es que nunca los hombres son tanto como lo que son los niños y las mujeres. Imagínese usted. No, las mujeres rinden como cosas locas, sí, eso es verdad. Ay. Maestro, también el oficio de pescador, tengo entendido que no era un oficio malo tampoco, el oficio que Ministro, tenía... era rentable, ministro. ¿Y por qué usted cree que Juan tenía dinero? Dígame. Se demuestra. Yo no he visto un experto que se respete que diga que a Juan, el apóstol, le iba mal. Y en Marca hay un texto que dice que él tenía jornalero. Él había una empresa pesquera, ministro, y los mejores clientes. ¿Por qué usted cree que Juan entró a Pedro a la casa de Anás? Anás era cliente de Juan, ministro. Oiga esto. Anás era cliente de Juan. Y el texto en Marcos es claro. Dice que tenía una empresa pesquera y tenía jornalero. ¿Y usted cree que si yo tengo empleado, me está yendo mal? Si yo tengo empleado porque yo tengo con qué pagar. Yo tengo una empresa. El que tiene empleado no puede estar mal. Porque si tiene empleado, tiene que buscar los chelitos para pagarlo. Usted sabe que la gente nada más habla de por ejemplo, Pedro y esos son hay Michelito, Jonathan, nos han engañado, Jonathan. Dije que eran hombres del vulgo, que eran hombres, o sea que ellos estaban, ya usted sabe. Ministro, ¿usted cree que una gente pobre va a estar viajando de Galilea cada rato a Jerusalén? Y como ellos fueron a Egipto,
tenían un primo allá. El texto dice, y fueron como ahora, y fueron donde el cuñado en Egipto a refugiarse. No es porque había condiciones, ministro, para hospedaje. Había dinero, había recursos para yo gastarlo. Y manejaba moneda internacional. Eso significa que manejaba, vamos a hacer el equivalente en la actualidad. Si era para Europa que arrancó, tenía euro. Se fue con un capital en euro o un capital en dólar para Egipto. En el caso mío, no conozco la moneda de Egipto ahora mismo que esté circulando. No sé. No le voy a hablar mentira. Pero yo sé que el dólar vale allá. Estoy seguro. Y hay monedas que yo sé que el euro tiene que valer allá. Entonces, ¿qué yo hago? Me llevo una moneda internacional. El que no sirve es el peso. Allá no va a servir para nada. Yo puedo llevar 2 millones de pesos y me van a devolver. En ninguna parte creo que vale eso, nada más que aquí. Sí. Y muy poco. En Haití vale en el mercado. Oh, sí, sí, también. Porque es binacional. Mercado binacional se llama. Pero como usted dice, dígame otro país. Entonces no lleve dólares, no lleve euros o libra esterlina. Bueno. Y barato que comprar los dólares en Europa. Tenemos otro hallazgo importante aquí. Observen. Científico muestra pruebas de la veracidad del éxodo bíblico. Ustedes encuentran importante eso, que se demuestre. Observen cómo esta gráfica, pictórico, por cierto, en qué tipo de literatura egipcia, se da aquí. ¿Quién me dice? Son 3 tipos. ¿Cuál se da aquí? Y ahí está sombreado en dorado, donde se menciona uniforme. El éxodo. No. Uniforme es más antiguo. Y es sumerio. Es el primer idioma de los sumerios, de escritura sumeria. Hay 3 tipos, no es jeroglífico. Hay 3 tipos de escritura egipcia. Ya mencionó Jonathan el jeroglífico. Esto no es jeroglífico. No, Santillán, eso quería el diablo, pero no se perdió. Bien, Daniel, el diablo quería también que usted prendiera el micrófono para que lo apague. Perdón, maestro, perdón. Hierática, maestro. Tampoco. Bueno, pues me quedé ahí entonces. Demótica, que se transmitía a través de estos símbolos, ministro. Esto es demótica. Demótica se llama. Anótelo ahí, Jonathan. Escritura demótica. Pero está bien, Jonathan. Mencionaste la hierática, que era la sacerdotal, la escritura sagrada, el sánscrito de la época, su equivalente, y estaba la jeroglífica, que era la oficial. Pero la demótica, es la que se transmitía a través de símbolos. Demótica. Bien, te van a salir arqueólogos aquí, si Dios quiere. Usted dice que, perdón, profesor, la hierática era sacerdotal. ¿Usted dice? Sacerdotal, la que se escribía en el palacio y en los templos. Ajá. ¿Y las escritura otras sagrada. dos? Dígame. Digo, ¿y las otras 2? Hierática y jeroglífica. No, ¿quién la usaba? ¿El pueblo en común? El pueblo y cierta élite también, ministro. Acuérdese que había tipo, había rebajado y había refinado. Prueba arqueológica del milagro de la división del Mar Rojo en el Éxodo. Aquí hay fotos, aquí satélite, aquí hay expertos hablando, señores. Esto no es a lo loco. Estas pruebas demuestran geología, sí, geólogos hablando, paleontólogos, topografía, está aquí, paleografía, uniéndose a la arqueología. Satélites, demostrando con estas imágenes. Estos son estudios ya sea de National Geographic, la NASA y arqueólogos independientes. History Channel. Repito, esto no es a lo loco, ¿eh? Y lo bueno que hay fuentes cristianas y no cristianas. Observe que lo dice abajo, ¿eh? ¿Qué significa, señores? Es increíble. En este caso, sí, ya me di cuenta. Desde el punto de vista apologético, son más importantes las fuentes no cristianas. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es más importante fuentes no cristianas? Desde el punto de vista apologético. ¿Por qué?
O porque no presupone un prejuicio. O sea, Ni tienen compromiso, ministro, con el cristianismo. exactamente. Van directo al grano. No tanto así. Usted fue muy fuerte, cierra, pero venga acá. Pero hay más pruebas, señores. Tenemos más pruebas. Observe aquí. Mira esto aquí, ¿sabes? ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama esto aquí? Esto es arqueología, ¿eh? Se lo he enseñado ya aquí. Esa escritura ahí y ese señor leyendo, ¿cómo se llama? Eso es pictórico. Aquí es pictograma. Ese es pictograma. Ese pictograma que está leyendo este señor. Entonces, ¿qué él necesita? ¿Qué ciencia él necesita para leer en esa roca? La pictografía, maestro. La pictografía es el contenido, el estilo, Daniel. Pero la ciencia que lee estos escritos en este tipo de material, ¿cómo se llama? Epigrafía, señores. Epigrafía. ¿Se escuchó? Sí. Sí, profe. Claro. Sí. Colaborador aquí o colaboradora en este hallazgo. Estamos por Yo. aquí. Bueno, adelante. No, debe sierva, está bien. No, varón, bíblicamente los hombres siempre van primero, adelante. La damos primero. Ok, está bien. Leemos. La arqueología bíblica suele dividirse en dos bandos. Las minimalistas tienden a restar importancia a la exactitud histórica de la Biblia, mientras que los maximalistas, que son mayoría y no en general religiosos, tienden a sugerir que las pruebas arqueológicas apoyan la historicidad básica del texto bíblico. Sin embargo, hay que admitir que la documentación egipcia del periodo del Éxodo es escasa. Curiosamente, la Torá es única entre todas las escrituras nacional antigua en el sentido de que retrata a su pueblo tanto en la victoria como en la derrota. Los judíos y a veces sus líderes aparecen como rebeldes, quejumbrosos, constructores de ídolos y sí, descendientes de esclavos. Esta representación objetiva confiere a la Torá una gran credibilidad, como dijo el escritor Israel Sanguil. La Biblia es un libro antisemita. Israel es el villano, no el héroe de su propia historia. Solo entre la epopeya busca la verdad, y no veo la parte de abajo, maestro, si la puedo decir. Ok, la verdad, no la heroicidad. Así es. Muchas gracias. Bien, aquí hay dos preguntas. La primera, la arqueología bíblica suele dividirse en dos bandos: minimalistas, maximalistas. Apologéticamente hablando, ¿cuál nos debe interesar más? ¿Por cuál deberíamos identificarnos? ¿Con quién? ¿Con cuál de los dos? ¿Y por qué? Maximalista. ¿Con cuál? Con los maximalistas. ¿Por qué, Isabel? O porque tienden a, como dice el texto, a sugerir que el relato es cierto y no son religiosos. O sea, que no tienen compromiso. Apologéticamente hablando. Porque si es religiosamente hablando, tenemos que ser minimalistas. Si fuera por religiosidad. Así que a mí no me interesa eso. Yo creo en la Biblia y basta. Y yo no necesito esa veracidad histórica. Porque es que esto es por fe. Y todo es por fe y espiritual. ¿Me doy a entender? Sí. La siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece a ustedes el concepto que da Israel Sanguil concerniente a Israel? ¿Ustedes creen que realmente Israel es protagonista
o es el antagonista en la Biblia? ¿Y por qué? Siempre, recuerden que aquí con argumentos, esto es académico. Esto no es yo creo y se acabó. Bueno, yo entiendo que lo que él dice es real porque la Biblia no esconde los defectos del pueblo de Israel ni de los siervos del Señor. La Biblia muestra sus errores, sus pecados. Por ejemplo, tenemos el caso de David, que aunque sabemos que hay cosas, ¿verdad?, que no se corresponden, pero por ejemplo muestra su pecado, por ejemplo, cómo mató a Urias, cómo se acostó con la mujer, el problema que tuvo con el censo, cómo en muchas ocasiones mató gente, ¿verdad?, en arranque de ira, y cómo también, por ejemplo, conspiró con Salomón antes de morir para matar gente. Entonces, todas esas son cosas que te muestran a ti que la Biblia al único que muestra como héroe es a Dios, no a los hombres. O sea, en el caso del Antiguo, refiriéndome al Antiguo Testamento específicamente. Ay, y ese silencio. Bien, bien. Bueno, menos que están prestando atención, me imagino yo. ¿Alguien más? ¿Quiere una opinión Amén, más? amén. Sí, quiero una opinión más. Ministro Izquierdo con nosotros. Amén. Para mí, yo estoy de acuerdo con el escritor Israel Sanwil, porque siempre vemos que Dios que ha querido bendecir a Israel y siempre se rebelaba, buscaba otros dioses y hacía muchas barbaridades. O sea, no era el héroe, sino el villano. Siempre que vemos en el antiguo pacto todo eso, era el pueblo de Israel siempre buscando la contraria de Dios. Siempre llevando, y es tal el nombre, es el que pelea con Dios. Entonces, es el villano para mí. Bien, yo creo que es una expresión de él, es un rejuego, usa retórica, usa, y qué bueno, se puede, género literario, pero para mí es ambas cosas. Porque independientemente de que se mencione todo esto que ustedes han dicho y también Israel Sanwil, acertadamente, estoy diciendo que no estoy diciendo que él está mal, dije acertadamente, pero para mí es ambas cosas, porque Israel es protagonista de las bendiciones y de las promesas. En ese sentido, vemos un Israel por momentos que reflexiona y levanta cabeza, así como vemos un Israel haciendo y deshaciendo, un Israel descarriado, es la palabra, literal, totalmente apartado, haciendo y deshaciendo. Vemos ambas cosas en el texto sagrado. Repito, vemos ambas cosas, por lo que Israel es protagonista y antagonista de su propia historia. ¿Me doy a entender? Sí, maestro. Y que también nosotros y no me callo nada. Nosotros tendemos a idealizar porque nosotros tenemos un problema en la lectura también. Un solo problema, si fuera un solo. Un viaje. Nosotros tendemos a idealizar a los personajes, a endiosarlo casi, por así decirlo. Pero que ellos también hacen eso, ministro, usted lo sabe. Es sí, decir, que claro. estamos fuertemente influenciados. Porque hasta el escritor hacía eso, que fue lo que usted mencionó, lo entendí rápidamente. Saxayo, dije, y otros que escribieron la historia de David, le atribuyeron cosas que David se sintiera mal ahora mismo, si estuviera vivo. Y reconociera, no fue así. Se pasó, que le bajé 2, porque se pasó. Entonces, a eso yo me refiero también. Nos vendieron un David, Saiyajin por lo menos, Goku le queda chiquito. Si nada más faltó que a David le den atributos de Elías, de fuego del cielo que consume y todo. Eso fue lo que faltó ya. Jonathan. Un David orando por fuego, que bajara fuego. Muy fuerte eso. ¿Quién me ayuda con esta plantilla? Bueno. Señorita. Gracias. La verdad del texto es precisamente la cuestión. Al atacar la veracidad del Éxodo y reducirlo a una mera fábula. Esto
derriba el principio judío más básico de los últimos 3.300 años. La creencia en Dios se basa en la experiencia del Éxodo. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Éxodo 22. Eso yo lo comparto. En un 200%. La base fundamental del hebreo y del judío en su momento es el Éxodo. Tengo un filmado por ahí, a ver si me pueden ayudar, mi gente, por favor. Escucho que me repito y estoy usando un solo dispositivo, eso no debe ocurrir. Su otro Gracias. dispositivo está abierto. Sí, muchas gracias. Opiniones, por favor. Necesito opiniones aquí. Ya yo dije la mía, de manera particular. Yo la comparto también, maestro. Imagínese, Jonathan, que se derribe. El Éxodo no ocurrió. Fue un mito más. Y la arqueología no ha dado, que no es el caso, gracias a Dios. La arqueología no ha dado, tardó. Pero que digamos que la arqueología no ha dado, ni ninguna ciencia, para demostrar la existencia del Éxodo. Y se quedó en mito. Quiero escuchar la opinión de ustedes. Se cae, hermano. Mire. Para mí, que el Éxodo, eso es lo que le da vida allá en el Antiguo Testamento a todo lo que es la base. Hablando del Antiguo Testamento, valga la redundancia. Esa es como la base principal. No quiten el cómo. Ese cómo no va a ser. Es la base principal. Okay, es la base principal. Le están dando base bíblica aquí. E incluso, maestro. Arley, ¿quiere decir algo? Yo no terminé mi idea. Ok, termine la idea para ver si Arley va a decir algo. La Biblia muestra una coherencia. O sea, en el asunto del relato, porque incluso en el Nuevo Testamento hay mucha gente como Pablo que sigue la argumentación del Éxodo para interpretar, ¿verdad? Para dar a conocer nueva verdad de doctrina. O sea que es una base fundamental. Sí, me imagino que te refieres a la parte donde él trabaja en los Corintios, de que en Moisés todos fueron bautizados, en la nube y en el mar. Exacto. Ahí está súper claro que Pablo creía en el Éxodo. E incluso también en los evangelios, ya de una forma también más leve, se ve una atribución también del Éxodo en la persona de Cristo también. Sí, pero los fariseos descartan ese hecho, ministro, porque esa gente en Juan 8:33 dice, jamás hemos sido esclavos de nadie, están derribando el Éxodo. Se le fue la guagua ahí. Pero full. Se le olvidó, tuvieron un lapsus de que tuvieron tanto tiempo, aunque hay teoría, ¿verdad?, de 400 y otra 215 de esclavitud en Egipto. Pero independientemente del tiempo, eso fue real. Y hay hallazgo arqueológico, y ustedes lo vieron y van a seguir mirándolo aquí. Demostrado de semitas siendo esclavos y construyendo en Egipto, siendo artesanos, trabajando construcción en Egipto. Tenemos fuente aquí. Es como yo le digo, maestro, la misma Biblia muestra coherencia, porque es que los profetas también, sus mensajes, en muchos de sus mensajes, mencionaban al Éxodo, hablando de lo que Dios había hecho con Israel. Entonces, es una base fundamental, no hay forma. Profe, perdón que le interrumpa, la opinión que yo quería decir es que Éxodo es prácticamente el principio de la Biblia, porque el Antiguo Testamento, si no hubiese sido Éxodo, no le hubiesen dado las leyes a Moisés. Entonces, prácticamente se iban a estar sin gobierno. Sí, es muy importante, ministro. Forma parte, en este caso, del origen de la nación de Israel. Recuerde que está Génesis mucho antes, pero Éxodo es el origen
de esta nación. Su historia está ahí relatada. ¿Existió David? ¿Quién me ayuda aquí? ¿Existió el personaje de David? Yo puedo, maestro. Sí, por favor. Dice, las ruinas conocidas como Kiber Keyafa contienen restos de una ciudad amurallada en este territorio donde aún se conserva paredes de hasta 3 metros de altura. Los arqueólogos han descubierto los restos de casi 100 casas. Según Grafinkel, Kimber Keyafa es la primera prueba de la existencia de un gobierno regional durante el tiempo de David, dada la gran similitud arquitectónica del pueblo con los modelos judíos. Esta evidencia desterraría las teorías de algunos han mantenido al defender que el reino de David no era más que una escasamente probada cerca de Jerusalén. Según algunos estudios conocidos como minimalistas, no hay suficiente evidencia arqueológica de un reino tan notorio como el que la Biblia describe. En cambio, otros especialistas denominados maximalistas aceptan la validez de la descripción bíblica y se apoyan ahora en las excavaciones realizadas en este poblado para probar que ese reino de David sí había sido tan grande como la Biblia lo afirma. Bien, entre otras, ¿verdad? Porque hay más pruebas. Pero aquí vemos lo que mencionábamos de los maximalistas, que es mayoría, por cierto, y no tienen compromiso ni con el evangelio, ni con la iglesia, ni con el cristianismo. Y qué bueno, vuelvo y repito, apologéticamente hablando. Entonces, seguimos aquí. Puse la fuente y todo. Esto es el periódico El País, en una nota parentética, una investigación periodística. Aquí no hay muchas cosas que leer, pero vamos a compartirlo. ¿Quién me ayuda? Paula. Dele, Paula. El palacio del rey David está en Saharim, donde Goliat sucumbió a su onda. Investigadores judíos hallan en Jerusalén restos de la posible fortificación donde David gobernó durante el siglo X a.C. Insisto a lo que he dicho hasta ahora. Esto no tiene que ser necesariamente exacto y el lugar que tenga que ver directamente con David, pero sí nos da una idea y arroja luz a cómo pudo ser y entra en lo que es probabilidades, en la ley de las probabilidades, que puede ser cierto como no puede ser cierto, pero sea una cosa o la otra, no deja de ser importante el hallazgo, porque le da una idea a ello de que la Biblia no se equivoca, porque qué coincidencia entre comillas, repito, de que exactamente como la Biblia relata, aparece este hallazgo. Qué coincidencia, y sigo poniéndole comillas. ¿Qué le parece, Paula? Muy interesante e importante. Siga aquí, Paula, por favor. La falta de pruebas. La falta de pruebas. Sin embargo, la falta de pruebas no es necesariamente una prueba en contra. Recientemente se encontró una inscripción del rey damaseno Hazael nombrado en la Biblia. En su estela, este rey afirma haber derrotado y matado a Ahaz y a Jorán, rey de la casa de David. Entonces se menciona a David. Sí, el relato no está hablando, esta estela que hablaba de la victoria, ¿verdad? De estos enemigos, de estos pueblos, estos vestigios antiguos, ¿verdad? Clásicos. No está hablando directamente de David, pero hay una mención aquí, Paula. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Existió David? ¿Sí o no? Sí. Pero entonces menciona otro personaje de la Biblia. Eso también me llama la atención. Así que no se quede en David. Se menciona a Asael. Para nosotros Asael, en la versión Reina Valera de 60. Se menciona a Acaz, el papá del rey Ezequías. ¿Te suena? Y se menciona a Jorán. En este caso, Jorán,
de Israel. Había dos Joranes, Jorán en Judá y Jorán en Israel. Y prácticamente simultáneos, ahí mismo, ambos. Eso es muy importante distinguir lo que habían reyes simultáneos en distintos reinos con el mismo nombre. Eso sucedió, ¿eh? Eso bíblicamente es así. Bíblicamente dice. Bien, vamos a mencionar y a leer, compartir esta última plantilla. ¿Quién me ayuda con esta última plantilla? Por el tiempo y lo que le dije en la nota de voz. Por el grupo. ¿Puedo ser yo? Por favor. Dice, varios arqueólogos han descubierto los restos de una casa, posiblemente de 3000 años de antigüedad y ubicada en la parte central de Israel. Entre comillas, o sea, entre paréntesis, una región llamada Shephalah, que sugiere que realmente existió un reino bíblico llamado la Monarquía Unida, gobernada por el rey David y más tarde Salomón, según la Biblia hebrea. Los trabajadores que excavaron la casa, situada en un emplazamiento que ahora se llama Tel Etón, explicaron en un artículo publicado en la revista Radiocarbón que la fecha, el diseño y el tamaño de la construcción indican que este gobierno unificado existió en la zona. La casa de 3000 años que podría confirmar la existencia del reino perdido del rey David. Se da cuenta que es ley de probabilidad, hermano. Un hallazgo tremendo, para mí es muy importante. Sí, yo no tengo que investigar mucho, indagar mucho para que a mí me demuestren o procurar que sea verdad de que esto está conectado directamente con David. No necesito eso. Claro, otros sí. Yo estoy hablando por mí en esta ocasión. Pero como quiera, esto para mí es también valioso apologéticamente para yo defender mi fe y lo que yo creo. Le guste o no al ateo. No, pero que no está demostrado. Entonces, qué coincidencia, ¿verdad? Y esta casa está bien. Descarte que este hallazgo tenga que ver directamente con David. Y entonces, ¿por qué el texto sagrado me da tantos indicios y me relaciona tanto el hallazgo? ¿Por qué tanta relación del hallazgo con el texto sagrado? Independientemente de que tenga que ver con David o no, como personaje. Explíqueme usted eso a mí, señor ateo. Si usted tiene derecho a cuestionar también. Y observen la plantilla anterior que hablaba de que la falta de prueba, vale la redundancia, no es una prueba en contra necesariamente. Yo siempre he dicho, y así lo enseño, porque no hay prueba que demuestre la existencia de José. Entonces José hasta ahora es una novela. Ok, mañana hay pruebas contundentes y verídicas. Hay que retractarse. Y entonces empezar a enseñar que qué mal estábamos y José realmente existió. Sencillo, señores, porque la falta de prueba tampoco es un argumento contundente para yo decir José no existió. Yo lo que digo es, José pudo haber existido, pero no hay cómo demostrarlo. Entonces, por lo que hemos dicho del mito y la función que ejercía el mito y ejerce todavía en algunas culturas, José es un mito y novela al mismo tiempo. Hasta ahora. No sé mañana. Me doy a entender, pero, mi gente. Profe, pero me escuchó. Sí, claro, es preciso. Pero no podemos descartar eso, ¿verdad? No debemos. Es lo que yo acabo de decir. Siempre exprese en la iglesia, despacio, porque es muy fuerte y crudo. Cuando llegue su momento. Va a depender del escenario y quién esté ahí, el público que esté ahí. Porque si hay maestros, se supone que ya un maestro, hay una base, de qué se supone. Entonces usted dice, José pudo haber existido. Ya, se oye bien. Ahora usted confirma y confirma que José existió, usted está mal. Y usted descartar por completo y de plano, así tan tajante, también es malo. Ambos extremos son malos. Yo creo en el equilibrio. Yo siempre digo, hasta ahora, no hay cómo demostrarlo. No sé mañana. Yo lo digo porque un grupo de la universidad, Paula, de Chalón, no sé si fue en el tuyo, de los viernes,
empezaron a publicar un hallazgo que había y las conclusiones que llegaba, la hipótesis, es que eran pruebas, ese hallazgo era prueba de la existencia de José. Hasta que yo intervine y envié un artículo que yo escribí, aparte José, aparte de descartar la fuente. Y le tumbé la teoría a la persona. Hermano, ya estaban comentando y contentos. Y contentos. Yo decía, ustedes no leyeron el artículo. Ustedes no leyeron todo. Y envié el material completo para que lean todo. Y se den cuenta que lo que habla de probabilidades. Y es una conjetura del investigador. Diciendo, no cabe duda para mí, de manera particular, todo indica de que pudo haber sido José. Entonces, ni siquiera el investigador está aseverando que era José. Lo pone en tela de juicio y en duda. Y la gente ahí en la universidad, en el grupo, cuando vieron el comentario, el link, felices, contentos. Señores, no se emocionen sin usted hacer su investigación personal. Por favor. Y toqué el tema con el mismo rector. Y el rector cree y vive que José existió porque su corte es mesiánico, es judío. Y yo le dije, te lo respeto. Pero cuando tú tengas el hallazgo y la prueba arqueológica contundente y convincente, entonces me avisas. Yo me retracto y digo, yo estaba equivocado y usted siempre tuvo la razón. Pero no es el caso. Hasta ahora tengo más argumentos que usted para demostrar que no existió. Y la conversación se quedó hasta ahí. Y tuvo que bajar la cabeza. ¿Qué te parece, Pablo? Es interesante, profe, pero eso no fue mi grupo, ¿no? Bien. Vamos a pasar a las impresiones. Les tengo una tareita para la próxima semana. ¿Cómo vamos a terminar el diplomado? No llore nadie. No lloren. Habrá más oportunidades. Ahora ya estaba triste. No te pongas triste, Pablo. Habrán más diplomados especializados. Y es posible que esto debe tener, como dijo Jonathan, una segunda parte. Es mucho contenido, es mucho material, definitivamente. Y la tarea va a ser que investiguen los conceptos que hemos enseñado hasta ahora, propios de la arqueología, número 1, y repasen las plantillas y las grabaciones, porque voy a hacer preguntas durante la primera media hora de todo lo que hemos dicho y enseñado hasta la clase de hoy, incluyéndola, por supuesto. O sea, la primera media hora quiero no decir, como Pablo a los Gálatas, me temo que trabajé de balde por ustedes. No quiero citar a Pablo, por favor. No me dejen citar a Pablo. Y no me hagan como hicieron con los mitos, el día que le tocaba exponer, que pocos cumplieron con su compromiso. La próxima semana, no me digan, yo no estudié, no repasé, no me la sé. Porque no se lo voy a hacer. No se lo voy a aceptar. Le voy a echar su boche público por aquí. Cuente con un boche público. Los tecnicismos propios de la arqueología que hemos enseñado y los datos sobresalientes y más importantes para usted. Aquí, yo voy a hacer preguntas de informaciones contundentes, importantísimas que hemos enseñado aquí. Te revise las grabaciones, revise las plantillas que hemos enviado y compartido hasta ahora. Por favor. Tecnicismo, Kilbert, TEL, esas palabritas son clave. Kilbert, TEL, indague, investigue, estela, que es una estela. Tiene que, a esta altura del juego ya saber qué es eso. Definir qué es arqueología, las subáreas de la arqueología, qué es maximalista, minimalista, todas esas cositas. Tiene que saberla. ¿Cómo usted prueba el éxodo? ¿Cómo usted prueba que David existió? Ya hemos demostrado eso aquí. ¿Por qué José hasta ahora es una novela? Usted tiene que tener argumento. ¿Cuál mito? Aquel mito, porque es un mito, el Leviatán, el Bemó. Vayan escuchando. Hermano, inclusive, si usted revisa en el hebreo qué significa Bemó, usted se sorprende. Bemó es una palabra hebrea para hablar de un tipo y categoría de animal, de una taxonomía de animal. Y hoy en día no quieren vender que el Bemó era un monstruo mitológico. Y Bemó es un término hebreo. Es simplemente un concepto hebreo para un animal